Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Amén, cuando lo tengan listo. Amén. Eso, hoy sí, rápido, ¿ya? Estamos siendo expertos en buscar versículos en la Biblia. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Señor, por este hermoso mensaje que tú tienes hoy para nuestras vidas, mi Señor. Un mensaje de amor, mi Señor, un mensaje de aliento, un mensaje, Señor, que tú tienes listo para sembrar en nuestro corazón. Esa semilla de tu palabra, mi Señor. Esa semilla, Señor, que el día de mañana tú, con tu poder, la harás germinar, la harás crecer en nuestro interior y dar mucho fruto, mi Señor, fruto en abundancia. Padre, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, mi Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues empezamos con este video para que vayamos viendo y abriendo un poquito la mente la primera parte de este sermón que se titula ¿Cómo agradar a Dios? Y lo que quiero que veamos en primera instancia y nos demos cuenta que el Señor siempre hace primero las cosas. Ya hace unos meses atrás hablábamos de que el Señor siempre tiene la iniciativa. Él empieza primero a hacer las cosas. Y Él no nos pide algo nunca que Él no hace. Él siempre nos va a pedir cosas que Él ya ha hecho o que está haciendo. Por ejemplo, Dios dice que amemos y Él ama primero. Él nos amó primero con amor eterno. Nos dice que amemos a los enemigos y Él ama a los enemigos antes que a nosotros. ¿Por qué? Porque todo aquel que es amigo del mundo, dice la palabra, es enemigo de Dios. Y por esos, por los perdidos, por los que andan en el mundo, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. La mayor expresión de amor de Dios. Así que cuando nos pide que amemos a los enemigos, ya Dios lo hizo primero. Porque dice la palabra que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero tampoco nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:13 que nunca permitirá una prueba más allá de la que podemos resistir. Y así es el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios siempre quiere agradarnos? ¿Cuántos de ustedes creen en eso? Que el Señor quiere agradarnos. Y empecemos por el principio. Y hoy le van a dar un poco de sentido al video que vimos al principio. Génesis, la creación. Con solo la palabra, Dios creó las cosas. Porque dice, Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Dios dijo, hágase las estrellas, hágase los planetas. Y con solo la palabra, Dios hizo las cosas de lo que no era. No había nada, pero Él es el creador. Él hizo las aves de los cielos. Él hizo las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra en la tierra. ¿Se pueden imaginar ahora cuál fue la culminación de esa creación? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué creó los cielos, la tierra, las plantas, los animales y puso en este planeta su gloria? Porque la tierra está llena de su gloria. No hay otro planeta como este. Aquí está la gloria de Dios. Porque al final de la creación dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Preparó todo esto para nosotros. Y por eso el video muestra paisajes hermosos, amaneceres, atardeceres. Porque todo eso el Señor lo creó para nosotros. Y dijo, sojuzgar la tierra. Nos dijo a nosotros que nos enseñoreáramos de los animales, que nos enseñoreáramos de toda esta creación. Nos la dio a nosotros. Y entonces alguien se podrá preguntar, pero ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Acaso Él necesitaba hacerlo? Él se sentía solo en algún momento y dijo, bueno, vamos a hacer algo interesante. No, Él lo hizo por puro amor. No hay otra explicación más que amor. Nos ha creado a cada uno de nosotros. Nos formó desde el vientre de nuestras madres, nos formó el Señor. ¿Por qué? Por puro amor. Por puro amor nos dio vida humana. Y por puro amor también nos da la oportunidad de tener vida eterna. Así que no deberíamos de sentirnos agradecidos y agradados de sobremanera saber que Dios nos ama con amor eterno, saber que Dios ha hecho todo esto para nosotros.
Todas las escrituras nos cuentan cómo Dios siempre ha querido tener una relación de amor verdadero entre Él y los hombres. La Biblia es un relato de amor, es una carta de amor hacia los hombres, en el cual Él siempre ha querido demostrar que Él quiere tener esa relación con los hombres, aún cuando los hombres pecaron. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y pecaron, desobedeciendo a Dios, porque Dios les dijo, de ese fruto no podéis comer. Y fueron engañados por el enemigo y pecaron. Y aunque los desterró del paraíso y los sacó, el Señor siempre estuvo atento al hombre. Y sabiendo eso, ya el Señor había predispuesto de antemano, de eternidad pasada, que su Hijo Jesús iba a venir a este mundo para salvarnos de ese pecado. ¿Para salvarnos de qué? De la muerte eterna. ¿Se recuerdan la semana pasada que hablábamos de la eternidad? Si no se les ha olvidado el lazo, ¿verdad? Creo que eso no se les va a olvidar nunca. ¿Ah? Pero Él nos ha dado ese hermoso regalo de la eternidad. Y todo eso lo hizo por puro amor. Y como esto, en la Biblia hay muchos relatos donde el Señor muestra su amor hacia los hombres. Y cómo el Señor constantemente se presenta, cómo constantemente nos habla, cómo constantemente está siempre salvándonos, bendiciéndonos, demostrándonos su amor. Ahora bien, con todo y cómo se comporta la humanidad, Dios no nos deja de amar. Aunque si negamos a su Hijo Jesús, Él nos negará también, dice la palabra. Pero si somos infieles, Él no deja de ser fiel. Si no le amamos, Él no deja de ser amor, porque Él no se puede negar a sí mismo. Aún con todo y todo de cómo es la humanidad, el Señor no deja de amarnos, ni tampoco deja de ser fiel. ¿Por qué? Porque Él cumple todo lo que dice. Su palabra es verdad. Ahora bien, claros y convencidos de cómo Dios nos ama, porque estamos convencidos de eso, ¿no, hermanos? De que Dios nos ama y que Él trata de agradarnos constantemente. Vamos a ver ahora qué es lo que nosotros debemos de hacer para agradar a Dios. Todos sabemos que Dios no necesita nada de nosotros, eso está claro. Él no deja de ser si nosotros no le aceptamos. Él sigue siendo Dios. No deja de ser si no le amamos. Sigue siendo amor. No deja de ser si no le buscamos o si no creemos en Él. Él sigue siendo Dios. Él no deja de ser lo que es si nosotros no le agradamos. Pero créanme, tal como leímos al principio, Dios quiere que nosotros le agrademos. Y podemos agradarle. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Primero, y regresando al versículo inicial, ¿qué es lo primero que se necesita? Que el hombre necesita para agradar a Dios es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque si no creemos que Él existe, ¿a quién vamos a agradar? ¿A alguien que no existe? No, ¿verdad? Es necesario tener fe. Por eso la palabra dice, es necesario tener fe para agradar a Dios. Porque tenemos que tener la certeza de que Él existe. Tenemos que tener la certeza de que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que es todo amor, que hay un Dios que nos quiere agradar. Entonces, necesitamos la fe para ello. Miren lo que nos dice Ezequiel 33:11. Diles, dice el Señor, esta es palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Miren qué hermosa palabra, qué hermosa frase. Él no quiere que el impío muera. Y no se refiere a la muerte humana. Se refiere, se recuerdan la semana pasada, a ese hilo negro que es corto y que en un momento dado esa persona que no va a tener vida eterna con Dios, sino que va a tener muerte eterna. Dios no quiere que el impío muera, sino que se vuelva el impío de su camino, o sea, de su mal camino, de sus malos pasos, y que viva. Fíjense qué hermoso. Ese es el deseo de Dios, que el impío se arrepienta, que el impío reconozca que su camino ha sido torcido, que iba por el mal camino, que iba a una muerte segura. Pero Él quiere que se vuelva al camino correcto, al camino que el Señor ha trazado
a través de su Hijo Jesús, porque Él es el camino. Volveos, dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos. Y hace una pregunta: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, Él está preguntando, ¿acaso tienen que morir? No, dice el Señor, ustedes tienen que vivir, pero tienen que regresar al camino, tienen que volver de los malos caminos al camino correcto, al camino verdadero. Pero ¿y cómo hacemos eso si no creemos que hay un Dios? Si no tenemos esa fe de que Dios existe. Y lo contrario, fíjense lo contrario. La palabra de Dios dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y fíjense, no pueden los que viven en el mundo, los que viven en la carne, los que viven, como dicen, una vida loca, no, sin Dios, correcto, no pueden agradar a Dios. Y entonces, con la fe, agradamos a Dios. Y yendo por el camino correcto, agradamos a Dios. Pero yendo por el camino incorrecto, viviendo en la carne, viviendo en el mundo, no podemos agradar a Dios, porque Dios no se agrada en el pecado. Ama al pecador, lo ama al enemigo, porque esa persona que es pecador está en el mundo, es enemigo de Dios, pero Dios lo ama y quiere que regrese a los caminos, al camino correcto. Dios mismo dice, no quiero la muerte del impío. Y entonces el primer punto, fe, porque entonces ya creemos que hay un Dios. Entonces creemos, como dice la palabra, el versículo que leímos al principio, que hay un galardonador, o sea, alguien que da un premio. ¿Para quiénes? Para los que le buscan, para los que le aman. Y sí, Dios tiene premios para todos aquellos que lo buscamos, para todos aquellos que le amamos. La salvación ya está. Creemos en su Hijo Jesús. Pero no solo es confesarlo con la boca. El versículo de Romanos dice, confiesa con tu boca y cree en tu corazón. Porque si no crees en tu corazón, vas a salir igual de como entraste. Vas a seguir tu vida igual de como la seguías viviendo. Porque al creer en tu corazón, tú le dices al Señor, Señor, aquí está mi interior, transfórmalo. Yo sé que lo que yo había hecho estaba mal. Yo sé que te di una vida pecaminosa. Yo sé, mi Señor, que necesito que tú me cambies para que cada día me parezca más a ti. Segundo, que necesitamos para agradar a Dios, conocerle. Se lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. Supongamos que viene un hijo y quiere agradar a su padre. Y entonces le hace un suculento almuerzo. Le prepara un arroz delicioso, una ensalada, le prepara un bistec de hígado. Y entonces viene y se lo lleva al padre. Mira lo que te hice hoy. Y quiere agradar, lo quiere hacer de verdad. Pero entonces viene el papá y le dice, mira hijo, de verdad te lo agradezco de todo corazón, pero es que a mí el hígado no me gusta. ¿Acaso no me conoces? Y a veces eso nos pasa. Por no conocer a Dios, no le agradamos. Por no conocerle. Y entonces, si el hijo realmente conociera a su padre, le llevaría su plato favorito. Tal vez un plato de lasaña, yo no sé. Y entonces, sí, oh hijo, bien me conoces. Este era mi plato favorito. Realmente, el padre queda agradado por lo que el hijo hizo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el rostro del Señor. Lee la Biblia. Leamos la Biblia. Porque en la Biblia Dios se da a conocer. En la Biblia empezamos a conocer cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios es, qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada. Si tú abres tu Biblia y empiezas a leerla, Él mismo te va a mostrar qué es lo que a Él le gusta, con qué se agrada a Él, con qué se goza a Él. E irás conociendo qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan. Por ejemplo, le voy a leer 3 proverbios. Los proverbios son uno de los libros más hermosos de enseñanza. Y el Señor nos enseña y nos muestra cómo es Él. El proverbio 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. O sea, a Él no le gusta la gente perversa. No le gusta obviamente la gente mala. Mas los perfectos de camino le son agradables. Oh, o sea que al Señor le gusta que yo ande por buenos pasos. Eso le agrada al Señor.
El proverbio 12:22, perdón. El siguiente, 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Con eso no le voy a agradar a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. El Señor siempre va a respaldar la verdad, nunca la mentira, nunca. Y yo sé que a veces las personas tienen miedo de decir la verdad porque tienen miedo a que de repente quedar descubierto, a que de repente ser castigados de manera injusta o qué sé yo. Pero ¿saben una cosa? Jesús fue encarcelado, castigado fuertemente, 40 látigos, crucificado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decir ese mensaje de verdad que el Padre envió a su Hijo a decirle a la humanidad. Pero Dios respalda la verdad. ¿Y qué hizo con Jesús? Lo resucitó al tercer día. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio gloria, Cordero perfecto. Claro, había un propósito, había un plan. Pero Jesús siempre dijo la verdad. Siempre dijo ese mensaje que venía del Padre. Otro ejemplo, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Fíjense qué hermoso esto. El sacrificio de los impíos. O sea, a la gente mala no le sirve de nada hacer sacrificios. A la gente mala de nada le sirve que venga la Semana Santa y que empiece a hacer sacrificios caminando de rodillas, entrando a la iglesia y todo lo demás. Y cuando termina la Semana Santa, siguen igual. Andan cargando ahí, se pelan el lomo y gran sacrificio, se sienten bien. Ya quedé curado, ya quedé perdonado. Pero siguen su vida igual. Ese sacrificio no le agrada al Señor. Pero la oración de los rectos, ese es su gozo. La oración del justo, dice en el libro de Santiago, puede mucho. Puede mucho. ¿Y ahí qué sacrificio estás haciendo? Te estás poniendo en oración. De rodillas, ok. O sentado en tu cama. Pero una oración que sale de tu corazón. Una oración verdadera. Ahí se goza Jehová. Ahí se goza Dios. Y entonces aquí es donde la palabra de Dios nos está mostrando cómo es Dios. Él mismo se describe. A mí me gusta esto, no me gusta esto. Me agrada esto, me desagrada esto otro. Por eso leamos la palabra. Busquemos el rostro del Señor y conozcámosle. Porque si no, voy a llegar a darle algo que no le agrada. Como este hijo que le fue a dar un plato de algo que no le gustaba a su padre porque no le conocía. Y tercer punto, y el más importante de todos, amor. Con amor se agrada a Dios. ¿Qué pasaría en el ejemplo que les di anteriormente del padre al hijo? Le lleva el plato que sí le gusta, una lasaña deliciosa. La preparó ahí y todo. Pero viene y le dice, padre, aquí está. Ahí te dice eso. Y se lo deja ahí. ¿Creen ustedes que el padre se agradaría de esa manera? Muy rico podrá estar el plato, pero lo que va a hacer el papá es decirle, no, yo ni me lo como, si me lo estás dando así, ni me lo como. ¿Por qué? Porque no hay amor. Las cosas con el Señor no se hacen por obligación, se hacen por amor. Vayamos al libro de Génesis, al capítulo 4. Sí les pido que lo busquemos. Porque quiero que veamos qué es lo que le pasó a Caín y a Abel. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Y esto va conectado con el último proverbio que leímos, de Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Génesis 4, versículos del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es como que si este hijo que después que le dio así de mala gana el plato a su papá y el papá le dice, o sea, hijo, si me lo das así, olvídate, ni me lo como. Este es mi papá que malagradecido, no me quiere. O sea, actúa mal y todavía quiere que... Y él se enoja y se ensaña. Eso le pasó a Caín. ¿Qué sucedió con Caín y Abel? Caín llevó, como dice ahí, algo de la tierra, algo de los frutos. Porque lo dice así de una manera, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, ¿qué es lo que tengo que yo ofrendarle a Jehová? Así como que lo que me sobra, lo que se me ocurra, aquí voy a agarrar aquí unos tomates, unos aguacates,
unas manzanas, y aquí se la voy a dar a Jehová. Eso fue lo que hizo Caín. Pero ¿qué hizo Abel? Primero agarró de los primogénitos. Fíjense qué atención tuvo Abel. Vamos a ver, ¿cuáles son los primogénitos? Ok, ¿y cuáles son los más gordos? Y eso le llevó a Jehová. O sea, él se preocupó por agradar a su padre con lo mejor que tenía. Diferente es que con esa lasaña la hace con amor, le pone los mejores ingredientes, compra los mejores quesos, la mejor pasta, la mejor carne para el relleno y se la da a su padre. Y se la da con amor. Y cuando el padre la prueba dice, pero qué exquisita te quedó este plato. Aparte que es mi favorito, si veo que escogiste el mejor queso, la mejor carne, la mejor pasta, te quedó deliciosa. Así es el Señor con nosotros. ¿Qué es lo que le entregamos al Señor? ¿Lo que nos sobra? ¿O solo por salir del paso? Pues aquí ando unos centavitos, pum, aquí está. ¿O realmente me pongo a pensar, Señor, ¿qué te agrada? Voy a escoger lo mejor para ti, Señor. Aquí está lo mejor para ti. ¿Y saben por qué? Porque eso de lo mejor para ti, eso ya me lo dio el Señor a mí antes. El Señor no hizo la creación así como con nimiedades, ¿verdad? Vamos a ver, aquí vamos a poner unas aves, aquí unos animalitos por ahí, y bueno, aquí está el hombre ahí medio mal hecho. No, Él lo hizo con lo mejor que Él tenía. Él se esmeró, por eso les puse el video. ¿No les encantaron esos paisajes hermosos? Es creación de Dios. Para los que se levantan temprano en la mañana, de verdad los invito, salgan y vean el amanecer. Vean el amanecer. Vean cómo sale el sol, cómo empieza a colorear ese cielo. Ni un ser humano puede hacer eso, solo Dios. Entonces empiecen a ver lo que Dios ha creado. Porque a veces estamos tan ocupados con nuestro día a día, nuestros quehaceres, que no nos fijamos de las cosas hermosas del Señor. O si de repente se llega a su ventana o al árbol que tienen en su parte de atrás de la casa, llega un pajarito y empieza a cantar, gócenlo. Gocen ese canto del pájaro. Porque es el Señor cantándoles. Es el Señor agradándonos. Él da lo mejor de sí, dio a su Hijo. Y entonces, ¿cómo no nosotros querer agradar al Señor dando lo mejor? ¿Y qué es lo que pide el Señor? Pide vuestro corazón. Nuestro corazón rendido al Señor. Eso es lo que pide Él. Que lo que demos, lo demos con amor. Que lo que hagamos, lo hagamos con amor. Porque entonces va a ser una ofrenda agradable para el Señor. Sea lo que sea que hagamos. Por eso es que a Dios no le importan tanto los sacrificios. A Él le agrada la manera de cómo presentas tu sacrificio. No mira tanto el objeto o lo que damos materialmente. Él mira cómo lo damos. ¿Recuerdan cuando Jesús, por medio de una parábola, le enseñaba a los discípulos y también a los fariseos, a los escribas, a todos los que estaban ahí? Les enseñaba. Un padre tenía 2 hijos y les dio algo que hacer. Uno de los hijos dijo, sí padre, lo voy a hacer. Se fue y no lo hizo. Otro hijo dijo, no papá, eso yo no voy a hacerlo. Olvídate, eso no lo voy a hacer. Y entonces se fue y sí lo hizo. Y entonces pregunta Jesús, ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? El que obedeció. El que hizo lo que el Padre había pedido. Y eso es lo que se fija el Señor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo damos? Nuestro corazón. Dios quiere obediencia por amor, no por obligación. Dios quiere que le obedezcamos porque le amamos, porque le buscamos, porque le conocemos y porque tenemos fe de que Él existe. Este es el sacrificio agradable a Dios. Porque para obedecer a Dios debemos sacrificar nuestra humanidad. No es tanto el sacrificio material como el sacrificio de nuestra humanidad al Señor. Y la única manera de hacerlo es que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Pero para menguar, ¿qué tenemos que hacer? Sacrificar nuestro yo. Nuestro yo, ese personal que tenemos en nuestro interior, que yo aquí, que yo allá, que yo esto, y que me miro en el espejo a ver si cómo estoy, y si de repente me aparecen canas, y si me aparecen arrugas, y ando viendo cómo me las quito. Olvídate de eso. Menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Y entonces en esa manera podemos ser un sacrificio agradable para el Señor. Y entonces en esa manera podemos, ¿qué? Agradar a Dios. Fe, porque necesitamos creer que Él existe. Conocerle, porque si no, ¿cómo vamos a agradar a Dios si no le conocemos?
y amor, porque tenemos que dar las cosas con amor, así como Él nos lo ha dado. Dios nos ha dado todo con amor, todo, sin excepción. Todo esto es iniciativa de Dios. Lo dijimos al principio. Él nos amó primero, Él nos dio primero, Él nos agradó primero. Ningún hombre tiene la iniciativa de creer en Dios. Ningún hombre tiene la iniciativa de buscarle, de conocerle, de amarle, mucho menos de obedecerle. En las Escrituras Dios siempre tiene la iniciativa. Y un día tocó tu vida. ¿Recuerdas ese día? Tocó tu corazón y caíste rendido a sus pies, porque aceptaste de corazón a su Hijo. Te diste cuenta del inmenso amor que mostró al enviar a su propio Hijo como sacrificio para ti, para mí, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Y todo esto para que vivamos junto con Él por la eternidad. En ese lazo verde que no se acababa, ¿se recuerdan? Eternamente con el Señor. ¡Wow! Realmente es algo hermoso. ¿No crees que con todo esto no deberíamos de tener el deseo verdadero, con todo nuestro corazón, de agradarle? Ya con eso en mente, y decir, sí, Señor, verdaderamente tú te preocupas por mí. Tú me bendices todos los días, mi Señor. No me falta el alimento en mi mesa. Tengo trabajo, Señor. Tengo un techo. Tengo abrigo. Realmente no me falta nada, Señor. Tus bendiciones son todos los días. Todos los días en la mañana el Señor renueva sus misericordias. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos vivos. Nos da el regalo de la salvación por medio de su Hijo. La gracia. Por gracia somos salvos. Pero sobre todas esas cosas, como la misma palabra dice, amor. Él da amor. Él no puede dejar de amar. Él no puede dejar de ser fiel. No se puede negar a sí mismo. Para finalizar, quiero contarles una anécdota que leí hace unos días. Estaba en una clase y un profesor, que es ateo, preguntaba, bueno, ¿la maldad existe o no existe? Decía. Y todos empezaron, bueno, sí, la maldad existe. Ajá. Sí, pues las cosas malas pasan y esto y lo otro. Ajá. Pero y entonces, Dios siendo todopoderoso, ¿por qué no evita la maldad? ¿Por qué permite que las cosas malas pasen? Que hayan asesinatos, robos, violaciones. ¿Y entonces dónde está Dios? Y toda la clase se quedaba ahí pensando. De repente allá un alumno levantó la mano. Y entonces le dice, mire profesor, le dice, quiero hacerle una pregunta. ¿La oscuridad existe? Le dice. Claro, le dice. Claro que la oscuridad existe. Mira la noche, que no sé qué. Mire profesor, le dice. Por definición, oscuridad es falta de luz. O sea, la oscuridad por sí misma no existe. Simple y sencillamente la luz ya no está. Y entonces queda todo eso en oscuro. Ay, se queda el profesor así, va. Otra pregunta, profesor, le dice. ¿Existe el color negro? Le dice. Claro, le dice. Claro que existe el color negro. Mire, pues, por ejemplo, mire, esta silla es negra. Y entonces, no, le dice el alumno. Por definición, le dice, el color negro es la ausencia de los colores. Cuando no hay ningún color, entonces queda lo oscuro, lo negro. Por lo tanto, le dice, el negro en sí no existe. Cuando todos los colores ya no están, queda esa oscuridad. Cuando la luz no está, queda las tinieblas. Y entonces, hoy le vuelve a preguntar el alumno. Y entonces usted dice que la maldad existe. Sí, yo sí, aseguro que la maldad existe. No, le dice, la maldad es ausencia de Dios. Si Dios no está, entonces existe la maldad. Por lo tanto, ¿por qué los hombres son malos? Porque no tienen a Dios en su corazón. Dice esa anécdota que ese hombre, ese alumno, era Einstein, con sus famosas definiciones, ¿verdad? Pero es cierto, la maldad es ausencia de Dios. Pero si Dios mora en nuestro interior, si Dios mora aquí, no podemos ser malos. Imperfectos sí, somos imperfectos, estamos en esta carne, pero malos no. Y entonces es cuando decimos, yo ya no soy un pecador, me puedo equivocar, puedo caer, puedo pecar, pero me arrepiento porque me duele ofender a un Dios tan bueno. Yo no quiero ofender a Dios, quiero agradarlo a Él. Y entonces es cuando realmente vamos por el camino del Señor, por el camino correcto. Dios sabe que somos imperfectos, Dios sabe que podemos caer,
Dios sabe que estamos en constante ataque del enemigo, con esos dardos y esas tentaciones. Pero como dice su palabra, no pondrá una tentación más fuerte que nuestras fuerzas. Y en todo caso, quien ya venció es Cristo. Es Él quien ya venció. Y entonces tenemos que agarrarnos de la victoria de Cristo. Por eso tenemos que menguar, para que Cristo crezca en nosotros.